Las tazas de porcelana tintineaban contra sus platillos en el calor de la mañana en Memphis, con vapor elevándose del café que jamás sería terminado. A las 10:15 de la mañana del 12 de agosto de 1857, 3 generaciones de la familia Thornfield yacían convulsionándose en el suelo del comedor, espuma acumulándose en las comisuras de sus bocas, mientras Isabella Washington permanecía en el umbral, con la mano de su hija de 6 años fuertemente aferrada a la suya. Esta es la historia de cómo el acto final de desesperación de unas mujeres esclavizadas se convirtió en una leyenda susurrada en casas seguras desde Tennessee hasta Canadá, y de cómo un desayuno cambió el rumbo de 2 vidas para siempre. Isabella se había levantado antes del amanecer aquella mañana, como lo había hecho cada día durante los últimos 15 años desde que el señor Thornfield la compró en el mercado de esclavos de Memphis. La cocina aún conservaba el aroma persistente del pan del día anterior, mezclado con el olor acre de la ceniza de leña de la estufa y la humedad omnipresente que se aferraba a todo en la ciudad ribereña. Sus manos callosas se movían con eficiencia practicada, moliendo los granos de café de la mañana, sus dedos girando la manivela del molino en círculos constantes e hipnóticos. Pero aquella mañana era diferente. Oculto bajo los granos de café yacía un polvo tan fino que podría haberse confundido con harina si alguien se hubiese molestado en mirar de cerca. Isabella llevaba meses recogiendo raíces de hierba carmín, secándolas en secreto, moliéndolas hasta hacerlas polvo en plena noche, mientras la gran casa dormía. Cada raíz representaba una elección, cada molienda un paso hacia lo impensable. La plantación Thornfield se alzaba en una curva del río Mississippi, donde la neblina matinal se desprendía del agua como dedos fantasmas que se extendían hacia la mansión de columnas blancas. Isabella había sido comprada específicamente para servir como niñera. Su antiguo amo había elogiado su manera tierna de tratar a los niños, sin mencionar nunca que aquella ternura había nacido de la necesidad, no de la naturaleza. Había criado al joven señor Edmond, luego a la señorita Caroline y finalmente al pequeño señor James, viéndolos crecer de indefensos bebés a copias en miniatura de sus padres. Extracto del testimonio posterior de Isabella, registrado por la conductora del ferrocarril subterráneo Sarah Mitchell, 1859. Yo amaba a esos niños, como si fueran de mi propia sangre. Los alimenté de mi pecho, cuando su mamá era demasiado delicada. Caminaba los pisos con ellos cuando lloraban, pero no eran míos para amar, y yo no era nada más que propiedad para ellos. Isabella preparó la bandeja del desayuno, cubiertos de plata pulidos hasta brillar como espejos, fina porcelana pintada con delicadas rosas, copas de cristal que atrapaban la luz temprana. Había realizado ese ritual miles de veces, cada mañana fundiéndose con la siguiente en un ciclo interminable de servidumbre. El señor Thornfield prefería su café fuerte y negro. La señorita Caroline lo tomaba con crema y 2 cucharadas de azúcar. Los niños bebían leche, recién ordeñada de las vacas de la plantación, pero 1857 había traído cambios a la casa Thornfield que resultarían fatales. El precio del algodón había caído, y el señor Thornfield hablaba abiertamente en la cena sobre la necesidad de liquidar ciertos bienes. Isabella entendía el eufemismo. Había visto 2 veces en el último mes el carro del traficante de esclavos, había presenciado familias separadas, niños arrancados de los brazos de sus madres, mientras la familia blanca continuaba su comida como si nada ocurriera. La muerte es paciente. El punto de inflexión llegó 3 días antes, cuando Amelia, la hija de 6 años de Isabella, nacida de una unión que nunca fue consensuada pero siempre esperada, fue marcada para la venta. Las deudas del señor Thornfield requerían atención inmediata y una niña sana valdría buen dinero en Nueva Orleans.
La transacción estaba programada para el 15 de agosto, apenas 3 días después. Isabella había suplicado de rodillas en el despacho del amo, su voz quebrada al ofrecerse en lugar de su hija. Prometió más trabajo, más horas, cualquier cosa para mantener a Amelia cerca. El señor Thornfield se rió, un sonido como el hielo quebrándose en el río, y le dijo que sus sentimientos eran irrelevantes. La propiedad no negociaba con la propiedad. Esa noche, Isabella tomó su decisión. Recuperó la bolsita oculta de polvo de hierba carmín del ladrillo suelto en la chimenea de la cocina, donde la había guardado durante meses. Los alcaloides mortales serían insípidos en el café, invisibles en la leche, indetectables hasta que fuera demasiado tarde. La familia se reunió a las 8:30 de la mañana para el desayuno, como siempre. El señor Thornfield, de 43 años, con el vientre blando de un hombre que jamás había trabajado con sus manos. La señorita Caroline, su esposa desde hacía 20 años, pálida y delicada como la porcelana que insistía en usar en cada comida. Edmond, de 19 años y a punto de ingresar en la universidad, ya mostraba la crueldad casual de su padre hacia la población esclavizada. La hija de Caroline de su primer matrimonio, Isabella, de 17 años y nombrada con amarga ironía en honor a la mujer que la servía, y el pequeño James, de solo 8 años, aún no bastante joven como para sonreír a Isabella cuando sus padres no lo veían. Isabella sirvió el café con manos firmes, su rostro sin revelar nada. Había aprendido hacía mucho a llevar una máscara de obediencia, a ocultar sus pensamientos tras los ojos bajos y las reverencias respetuosas. Pero bajo esa máscara, su corazón golpeaba contra sus costillas mientras los observaba levantar las tazas, mientras esperaba lo inevitable. El veneno actuó más rápido de lo que había imaginado. El señor Thornfield fue el primero en desplomarse, su taza de café estrellándose contra el suelo de madera. Luego la señorita Caroline, sus delicadas manos arañando su garganta. Los niños cayeron momentos después, sus jóvenes cuerpos incapaces de resistir los alcaloides que inundaban sus sistemas. ¿Cuántos se habrían quedado a mirar? ¿Cuántos habrían sentido misericordia al presenciar las convulsiones, los jadeos desesperados por aire? Pero Isabella había visto al padre de su hija vender a sus hermanos al sur, había visto niños no mayores que Amelia morir agotados en los campos de algodón, había soportado años de abusos que jamás aparecerían en ningún registro. Se dio la vuelta y caminó con calma hacia los cuartos de sirvientes, donde Amelia la esperaba con el pequeño fardo que Isabella había preparado en secreto, sus únicas posesiones, envueltas en una colcha descolorida. Madre e hija salieron por el jardín de la cocina mientras la gran casa quedaba en silencio detrás de ellas, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la hierba húmeda de rocío. Una decisión, 5 muertes, 2 vidas súbitamente, imposible y precariamente libres. Pero la libertad en el Tennessee de 1857 era una ilusión para los esclavos fugitivos, especialmente aquellos que habían dejado cadáveres tras de sí. En cuanto se descubrieran las muertes de los Thornfield, cada agente de la ley desde Memphis hasta el río Ohio estaría buscando a Isabella Washington y a su hija. El ferrocarril subterráneo sería su única esperanza si lograban alcanzarlo antes de que los sabuesos dieran con su rastro. Mientras caminaban hacia el río en la oscuridad previa al amanecer, Isabella se preguntaba si había salvado a su hija o si las había condenado a ambas. La respuesta dependería de cuánto pudieran correr, de lo bien que pudieran esconderse y de si la red de abolicionistas y esclavos liberados se movería lo bastante rápido para mantenerse por delante de la venganza que sin duda llegaría. Lo que ella no podía saber era que su desesperado acto de violencia resonaría en el ferrocarril subterráneo durante años, convirtiéndose tanto en advertencia como en inspiración.
La esclava que envenenó a toda una familia se transformaría en leyenda, pero las leyendas, Isabella lo aprendería, proyectan sombras imposibles de eludir. Antes de seguir a Isabella y Amelia en la oscuridad más allá de Memphis, déjame saber en los comentarios desde donde me estás viendo y qué hora es allí. Me encanta conectar con personas de todo el mundo. Y si esta historia te ha atrapado, dale un me gusta y suscríbete, porque el viaje de Isabella apenas comienza. El río Mississippi se agitaba marrón y violento en la luz previa al amanecer, su superficie rota por escombros arrastrados por las lluvias recientes. Isabella apoyó la espalda contra la áspera corteza de un álamo, sintiendo la humedad empapar su fino vestido de algodón mientras observaba las antorchas moverse por las calles de Memphis abajo. El olor acre del humo se mezclaba con el hedor fangoso del río, y en la distancia, el aullido de los sabuesos cortaba el aire matinal como un cuchillo. La cacería de Isabella Washington había comenzado antes de que el sol asomara en el horizonte, y cada minuto que permanecieran cerca de la ciudad las acercaba más a la captura y a la horca. Los cuerpos de la familia Thornfield habían sido descubiertos a las 9:47 de la mañana, cuando la cocinera, una anciana esclava llamada Ruth, llegó para retirar los platos del desayuno. Sus gritos hicieron correr al capataz, y en menos de una hora, todos los agentes de la ley del condado de Shelby sabían que buscaban a una asesina. La recompensa ofrecida por el hermano del señor Thornfield era considerable: $500 por Isabella, viva o muerta, y $50 por información que condujera a su captura. Isabella apretaba la mano de Amelia mientras avanzaban en la oscuridad previa al amanecer, siguiendo el río hacia el norte, hacia lo que ella esperaba que fuera un santuario. La niña no había hablado desde que dejaron la plantación, sus oscuros ojos abiertos de par en par con miedo y confusión. Era demasiado pequeña para comprender por qué huían, demasiado joven para entender que la mujer que le había servido el desayuno cada mañana durante 6 años yacía ahora convulsionándose sobre un suelo de madera. Extracto del Memphis Appeal, 13 de agosto de 1857. El atroz crimen perpetrado contra la respetable familia Thornfield ha conmocionado a nuestra comunidad hasta lo más profundo. Se advierte a los ciudadanos que la asesina Isabella, descrita como una mujer negra de estatura media con una cicatriz en la mano izquierda, sigue prófuga y debe ser considerada extremadamente peligrosa. El ferrocarril subterráneo en Memphis operaba a través de una red de casas seguras y conductores solidarios, pero llegar hasta ellos requería conocimientos que Isabella no poseía. Solo conocía fragmentos, conversaciones susurradas entre los peones de campo, cánticos espirituales codificados en los barracones, rumores de una mujer blanca que ayudaba a los fugitivos a cruzar el río. La realidad de encontrar a esos aliados misteriosos mientras evitaba la creciente cacería parecía imposible. La confianza se convertía en moneda cuando la supervivencia dependía de extraños. La primera chispa de fortuna de Isabella llegó al amanecer, cuando se encontró con Samuel Freeman, un herrero libre que reconocía la desesperación cuando la veía. Freeman tenía una pequeña forja cerca del río, y su posición dentro de la comunidad negra libre lo convertía en un enlace crucial en la red de escape. Bastó una mirada a Isabella y Amelia, dos figuras con ropas gastadas, caminando con el andar perseguido de los prófugos, para que tomara su decisión. No pueden viajar de día, les dijo Freeman mientras las guiaba hacia un sótano oculto bajo su taller. El espacio era estrecho, oscuro, con olor a polvo de carbón y virutas de metal, apenas lo suficientemente grande para que 2 personas se tumbaran. Las patrullas se han duplicado desde anoche. Algo los tiene muy inquietos. Freeman no preguntó qué había hecho Isabella, y ella no ofreció la información.
En el ferrocarril subterráneo, las preguntas eran lujos peligrosos que podían destruir vidas. Mejor moverse rápido, no preguntar nada y confiar en que la justicia se resolviera en algún punto del camino. El sótano se convirtió en su mundo durante 3 días. Isabella y Amelia permanecieron juntas en la oscuridad, escuchando los sonidos del trabajo diario de Freeman, el golpe del martillo sobre el yunque, el silbido del metal caliente al tocar el agua, los ritmos ordinarios de una vida en libertad. A veces, Freeman les traía agua y sobras de comida, junto con fragmentos de noticias del exterior. La búsqueda se intensificaba. Cazadores de esclavos habían llegado incluso desde Nashville, atraídos por la cuantiosa recompensa. Habían traído perros de 3 condados, y sus adiestradores confiaban en poder seguir el rastro de Isabella desde la plantación Thornfield hasta cualquier escondite. Los periódicos de Memphis lo llamaban la cacería más extensa en la historia de Tennessee. Carol Freeman traía también otras noticias, mensajes codificados de conductores más al norte, confirmación de que podían organizar un paso seguro si lograban llegar a la siguiente estación. Una familia cuáquera en Jackson, Tennessee, los acogería por una noche. Desde allí, otro conductor las guiaría hacia el río Ohio y, con suerte, hacia la libertad en Canadá. Salvación medida en millas, esperanza contada en casas. El plan era simple, pero aterrador. Freeman las ocultaría en un doble fondo de su carreta de suministros, bajo una carga de barras de hierro y herramientas agrícolas. El viaje hasta Jackson tomaría 2 días, viajando solo de noche, evitando las carreteras principales donde las patrullas eran más numerosas. Un solo desvío, un alguacil sospechoso, un perro ladrando, y Isabella y Amelia se enfrentarían a un destino que hacía que la muerte pareciera misericordiosa. En su última noche en Memphis, mientras Freeman preparaba la carreta para el viaje, Isabella se permitió mirar hacia atrás, hacia las luces titilantes de la ciudad. En algún lugar de ese laberinto de calles y sombras estaba la plantación Thornfield, donde 5 personas habían muerto porque ella no soportaba ver a su hija vendida como ganado. No sentía remordimiento por el acto en sí, solo por la necesidad que la había impulsado. Freeman apareció a su lado, su voz baja y urgente. Es hora de irnos. El amanecer se acerca más rápido de lo que quisiéramos, y los caminos no estarán vacíos por mucho tiempo. Isabella alzó a Amelia en brazos, sintiendo el peso de la niña acomodarse contra su pecho. A los 6 años, Amelia era pequeña para su edad, una bendición ahora, pues necesitarían caber en un espacio diseñado para mercancías, no para seres humanos. Isabella le susurró suavemente al oído la misma nana que había cantado cuando era bebé, intentando ofrecer consuelo en una situación que desafiaba todo consuelo. El doble fondo de la carreta de Freeman era una obra maestra de ingeniería desesperada, un espacio apenas lo bastante ancho para que 2 personas se tendieran lado a lado, ventilado por diminutos orificios que desde fuera parecían vetas de madera. Isabella y Amelia se deslizaron en su escondite mientras Freeman acomodaba las barras de hierro encima, creando una barrera entre las fugitivas y el mundo. Cuando la carreta comenzó a moverse, balanceándose sobre los caminos llenos de baches que se alejaban de Memphis, Isabella cerró los ojos e intentó imaginar Canadá, un lugar que nunca había visto, pero que en su mente existía como lo opuesto a todo lo que conocía, sin amos, sin capataces, sin miedo al mercado de esclavos, un sitio donde Amelia pudiera crecer como algo más que propiedad. La ironía no se le escapaba, viajaba hacia el norte en un vehículo diseñado para transportar hierro, el mismo metal con el que se forjaban las cadenas que la habían atado durante 24 años. Pero a veces, reflexionaba Isabella, mientras las ruedas de la carreta encontraban su ritmo,
las herramientas de la opresión podían transformarse en instrumentos de liberación. ¿Cómo reaccionarían si las descubrían? ¿Qué preparativos habían hecho para el inevitable momento en que esconderse ya no fuera suficiente? Las preguntas perseguían a Isabella mientras los kilómetros quedaban atrás, cada giro de rueda alejándolas más de la única vida que había conocido y acercándolas a lo que fuera que las esperaba en la oscuridad del camino. La rueda de la carreta golpeó un bache con tal fuerza que los dientes de Isabella castañearon, enviando un dolor agudo a su hombro, allí donde se presionaba contra la madera. Arriba, las barras de hierro de Freeman chocaron unas contra otras como campanas en una tormenta, enmascarando cualquier sonido que ella o Amelia pudieran haber hecho en su estrecho escondite. El aire estaba denso con olor a óxido y sudor. Cada respiración una lucha en la sofocante oscuridad que se había convertido en su mundo durante las últimas 18 horas. Cada sacudida de la carreta las acercaba más a Jackson y al momento en que su frágil disfraz se mantendría en pie o se derrumbaría por completo. Freeman les había advertido que el tramo más peligroso estaba por delante. Entre Memphis y Jackson, la carretera atravesaba 3 jurisdicciones de condado, cada una con su propio sheriff, sus propios ayudantes y sus propios cazadores de esclavos ansiosos por reclamar la recompensa por la cabeza de Isabella. El puesto de control en el cruce del río Fort Dare era particularmente traicionero. Cada carreta era registrada. Cada factura de compraventa examinada. Cada viajero sospechoso interrogado a punta de fusil. La primera prueba llegó al amanecer del 15 de agosto, cuando la carreta de Freeman se aproximó a una barricada improvisada cerca de Bolívar. Isabella podía oír las voces a través de las tablas rugosas, tonos ásperos y agresivos que la hicieron apretar más fuerte a Amelia en la oscuridad. Su hija había aprendido a permanecer perfectamente inmóvil en esos momentos, comprendiendo de algún modo que sus vidas dependían del silencio absoluto. ¿A dónde vas con todo ese hierro, muchacho? La voz pertenecía a un hombre blanco acostumbrado a la autoridad, alguien que esperaba obediencia inmediata de cualquier persona negra que encontrara. La respuesta de Freeman fue tranquila, respetuosa, exactamente lo que la situación exigía. Llevo suministros a la granja de la viuda Patterson, afuera de Jackson, señor. Tiene que reparar cercas antes de que llegue el invierno. Extracto del Jackson Weg, 16 de agosto de 1857. Se recuerda a los ciudadanos que deben ser vigilantes al examinar a todos los negros viajeros, pues la asesina fugitiva podría intentar disfrazarse o buscar ayuda de personas simpatizantes. La recompensa asciende ahora a $600 por información que lleve a su captura. Isabella contuvo la respiración mientras unas botas rodeaban la carreta, deteniéndose justo encima de donde ella y Amelia yacían ocultas. El registro fue minucioso. Alguien hurgaba entre las barras de hierro con lo que parecía ser el cañón de un fusil, pasando a centímetros de descubrir su escondite. Un empujón curioso en la dirección equivocada, una tabla floja, un suspiro asustado de Amelia, y todo acabaría allí mismo, en un camino polvoriento de Tennessee rural. El descubrimiento siempre estaba a un aliento de distancia. Pero la ingeniería de Freeman resistió. El doble fondo seguía invisible, los orificios de ventilación parecían vetas naturales de la madera, y tras 10 minutos que se sintieron como horas, las botas se alejaron. La carreta volvió a avanzar, sus ruedas retomando el ritmo mientras seguían hacia el norte, hacia lo que aguardara en el próximo control. La carga psicológica de resistir resultaba más dura que la incomodidad física. Isabella había pasado 24 años de su vida bajo vigilancia constante, siempre consciente de que sus movimientos, sus expresiones, incluso sus pensamientos, eran inspeccionados por quienes la poseían. Pero esto era distinto.
Esto era encarcelamiento voluntario, confinamiento elegido, que resultaba a la vez liberador y aterrador. Con el paso de las horas, Isabella pensaba en los niños Thornfield que había criado, el joven señor Edmond, que había aprendido la crueldad a los pies de su padre, pero que una vez lloró cuando Isabella pisó accidentalmente una mariposa, la hija de la señorita Caroline, que compartía su nombre, y que a veces la miraba con algo que podía haber sido afecto antes de aprender que esos sentimientos eran inapropiados, y el pequeño James, de apenas 8 años, que había muerto porque Isabella no pudo soportar ver cómo vendían a su hija. El peso de esas muertes se le clavaba en el pecho como algo físico. Había quitado 5 vidas para salvar 2, un cálculo que tenía sentido en la desesperada aritmética de la esclavitud, pero que la perseguiría el resto de sus días. No había forma de deshacer lo hecho, ninguna oración que resucitara a los muertos, ninguna huida lo bastante veloz como para escapar del recuerdo del rostro del señor Thornfield cuando el veneno surtió efecto. El segundo puesto de control llegó cerca del atardecer, en una encrucijada donde se encontraban 3 condados. Esta vez, el registro fue más superficial. Los alguaciles estaban cansados, ansiosos por terminar su turno y regresar a sus cenas. Freeman representó su papel a la perfección, el humilde hombre libre que transportaba mercancía para su patrón blanco, agradecido por el trabajo y apurado por completar la entrega antes de que cayera la noche. Pero Isabella oyó algo más en aquellas voces, frustración, quizá incluso dudas sobre la cacería que había consumido tantos recursos con tan pocos resultados. La recompensa era sustanciosa, pero 2 días de búsqueda no habían producido más que pistas falsas y esfuerzos inútiles. El entusiasmo comenzaba a desvanecerse. Con la caída de la oscuridad y al aproximarse a las afueras de Jackson, Freeman finalmente habló a sus pasajeras ocultas. Ya casi llegamos. La granja de la viuda Patterson está justo adelante. Nos espera. Pero lo más peligroso viene ahora. La confianza multiplicada por la desesperación se convierte en esperanza. La viuda Patterson resultó ser una mujer menuda de unos 50 años. Su cabello gris recogido con severidad, sus pálidos ojos mostrando una determinación que parecía arder desde dentro. Recibió a Freeman con un leve asentimiento y de inmediato examinó la carreta, pasando las manos por el doble fondo hasta hallar las cerraduras ocultas. 2 pasajeros, dijo Freeman en voz baja. Han viajado desde Memphis. Ya sé quiénes son, respondió Patterson, su voz con la certeza llana de quien está acostumbrada a secretos peligrosos. Toda la red lleva días hablando de ellas. La pregunta es si están listas para lo que viene. Isabella y Amelia emergieron de su escondite como criaturas que regresaban a la luz después de años bajo tierra. Las piernas de Isabella cedieron momentáneamente mientras la sangre volvía a sus músculos entumecidos y Amelia se aferró al vestido de su madre, abrumada por el espacio abierto y el aire fresco. Patterson las observó con ojos calculadores. Tienen quizás 6 horas antes de que la búsqueda alcance Jackson. Después de eso, cada camino hacia el norte estará vigilado, cada casa segura comprometida. La elección es suya. Podemos intentar moverlas esta noche, o pueden esperar aquí y rezar para que la presión disminuya. Isabella miró a su hija y vio en su rostro el reflejo de su propio agotamiento. Amelia no se había quejado ni una sola vez durante la odisea, pero estaba alcanzando el límite de lo que un cuerpo de 6 años podía soportar. Otra noche de encierro estrecho, otro día de traqueteo por caminos con baches, otra serie de controles aterradores, podía quebrarlas a ambas. Pero quedarse significaba otro tipo de riesgo. Cada hora que permanecieran en Tennessee traía nuevos peligros, nuevas oportunidades de ser descubiertas.
Los cazadores de esclavos no iban a rendirse. Al contrario, el tamaño de la recompensa garantizaba que se volverían más agresivos, más meticulosos en sus búsquedas. ¿Cómo calcula la desesperación las probabilidades cuando cada elección conduce a una forma distinta de muerte? De pie en el patio de la granja de Patterson, sosteniendo la mano de su hija, Isabella trató de sopesar posibilidades que desafiaban cualquier análisis racional. El norte significaba peligro inmediato, pero libertad última. El sur significaba captura segura y ejecución probable. Quedarse quieta significaba estrangulamiento lento por circunstancias fuera de su control. La decisión, cuando llegó, se sintió menos como elección que como inevitabilidad. Continuarían hacia el norte esa misma noche, confiando sus vidas a extraños y esperando que la reputación del ferrocarril subterráneo fuera más que un simple mito. El viento de octubre descendía de las colinas de Kentucky. Isabella pegó el ojo a una rendija entre las tablas desgastadas, observando el camino que se extendía hacia el río Ohio y la Libertad, mientras detrás de ella Amelia dormía intranquila sobre un montón de paja mohosa. Llevaban 6 semanas huyendo ya, de casa segura en casa segura, siempre un paso por delante de los cazadores de esclavos, que parecían multiplicarse como sombras tras sus pasos. Aquella noche las entregaría a la tierra prometida o las destruiría por completo, y Isabella ya no poseía el lujo de esperar lo mejor. El viaje desde Jackson las había transformado a ambas. Amelia se había vuelto silenciosa, con los ojos hundidos. La niña despreocupada había sido reemplazada por alguien que comprendía que sobrevivir significaba volverse invisible. La propia Isabella había perdido 9 kilos, su ropa colgaba floja en un cuerpo endurecido por el miedo constante y las comidas irregulares. Pero estaban vivas y estaban juntas, y eso debía bastar. Extracto del Paducah Herald, 20 de septiembre de 1857. La notoria asesina de Memphis sigue eludiendo la captura, a pesar de los incansables esfuerzos de las autoridades en 3 estados. Se recuerda a los ciudadanos que albergar esclavos fugitivos constituye un crimen federal, castigado con prisión y cuantiosas multas. El conductor del ferrocarril subterráneo que las había llevado hasta allí era un esclavo liberado llamado Moses Garrett. Un hombre cuyas manos llenas de cicatrices contaban 20 años de trabajo en los campos de algodón de Mississippi antes de comprar su libertad y dedicar su vida a ayudar a otros a escapar de la esclavitud. Garrett se movía con la precisión cuidadosa de quien comprendía que un solo error significaba la muerte, no solo para los fugitivos que guiaba, sino para toda la red de conductores y encargados de estación que hacía posible su labor. Los ríos van crecidos por las lluvias de otoño, susurró Garrett, uniéndose a Isabella en su improvisado puesto de observación. Eso es bueno y malo. Bueno, porque limita los cruces en ferry, menos lugares que los cazadores pueden vigilar. Malo, porque las corrientes son más fuertes y si algo sale mal. No necesitaba terminar la frase. Isabella había visto el río Ohio desde lejos 2 días antes, una cinta marrón de agua que podía ser un océano entero, dada la seguridad que representaba. Cruzarlo significaba libertad para quienes lograban alcanzar la otra orilla, pero el río también había reclamado su cuota de esclavos fugitivos a lo largo de los años, cuerpos arrastrados por corrientes imposibles de combatir. Sueños ahogados en aguas turbias que nada sabían de aspiraciones humanas. Esperanza medida en metros de agua embravecida. El plan era simple en concepto, aterrador en la práctica. Una familia cuáquera de apellido Morrison operaba un molino en el lado de Kentucky, usando su negocio legítimo como fachada para sus actividades en el ferrocarril subterráneo. Esa noche, durante la luna nueva, cuando la oscuridad ofreciera máxima cobertura, una pequeña barca cruzaría desde la orilla de Ohio para recoger a Isabella y Amelia.
El cruce tomaría quizá 20 minutos. Si el clima se mantenía, 20 minutos que pondrían fin a su pesadilla, o asegurarían que nunca volvieran a ver el amanecer. Pero habían surgido complicaciones. Había llegado noticia a Garrett que los cazadores de esclavos concentraban sus esfuerzos en los cruces del río, convencidos de que su presa intentaba llegar a Ohio. Las recompensas habían aumentado nuevamente, ahora sumaban $800 por Isabella, una fortuna que garantizaba que cada cazador de recompensas en Kentucky estaría vigilando el agua. Aún más preocupantes eran los rumores de que alguien dentro de la propia red del ferrocarril subterráneo estaba pasando información a las autoridades. 3 grupos distintos de esclavos fugitivos habían sido capturados en el último mes, todos en momentos en que debían haber estado más seguros. La identidad del traidor seguía siendo desconocida, pero su eficacia era innegable, y esa noche Isabella y Amelia descubrirían si su paradero también había sido comprometido. A medida que la oscuridad se profundizaba, Garrett hizo sus preparativos finales. Revisó su pistola, un arma que llevaba consigo, aunque esperaba no usar, y repasó las señales que indicarían si el cruce era seguro o si habían sido descubiertos por fuerzas hostiles. Una linterna en la ventana del molino significaba proceder según lo planeado. 2 linternas, retrasar hasta la noche siguiente. Ninguna luz, huir y seguir huyendo hasta que la persecución fuera imposible. Pase lo que pase, dijo Garrett a Isabella mientras se disponían a salir del granero. No dejes que te tomen viva. Te usarán como ejemplo, una horca pública, tal vez algo peor. Mejor morir libre que vivir como su trofeo. Isabella asintió, comprendiendo las matemáticas de su situación. Ya había matado a 5 personas para impedir la venta de su hija. Tomar 2 vidas más, la suya y la de Amelia, para evitar la captura no era más que el siguiente paso lógico en una secuencia que había comenzado con veneno en un desayuno de Memphis. La muerte se convierte en opción cuando vivir significa rendirse. Llegaron a la orilla a medianoche, avanzando entre matorrales tan densos que parecían diseñados para ocultar a viajeros desesperados. El Ohio corría oscuro y rápido frente a ellas, su superficie rota por espuma y escombros que atrapaban la poca luz estelar que lograba atravesar las nubes. Al otro lado, apenas visible en la penumbra, se alzaba el molino de los Morrison, y con él la salvación, o la trampa que terminaría todo. Isabella sostuvo a Amelia contra su pecho mientras esperaban la señal, sintiendo el corazón de la niña golpear como un pájaro asustado. La pequeña no había hecho preguntas durante el viaje, aceptando cada penuria con una resignación que desgarraba a Isabella. 6 años, y ya entendía que el mundo estaba dividido entre quienes poseían y quienes eran poseídos, sin terreno seguro para los que eran como ellas. La linterna apareció en la ventana del molino a las 12:17 de la mañana, una sola llama que significaba que su bote venía en camino. Isabella sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco, el primer atisbo de alivio en meses. Cruzarían esa noche. Llegarían a Ohio, y desde allí el tramo final hasta Canadá, donde la ley británica las protegería de los cazadores de esclavos estadounidenses. Pero mientras esperaban a que la barca llegara a su orilla, Isabella escuchó algo que le heló la sangre, el aullido distante de perros, cada vez más cercano. Los sabuesos habían encontrado su rastro, y tras ellos vendrían hombres con armas y cadenas, sin misericordia para una mujer que había envenenado a toda una familia blanca. El bote aún estaba a 5 minutos de la orilla cuando las primeras antorchas aparecieron entre los árboles. Isabella se enfrentaba a la elección que todo esclavo fugitivo temía: rendirse y ser capturada, luchar contra probabilidades imposibles o confiar sus vidas al agua oscura que ya había reclamado tantas otras.
Isabella alzó a Amelia en brazos y comenzó a caminar hacia el río, cada paso llevándolas más cerca de la libertad o de la muerte, pero lejos de la certeza de lo que las esperaba tras ellas en la oscuridad de Tennessee. La corriente del Ohio le atrapó los tobillos como dedos esqueléticos, el agua sorprendentemente fría incluso a través de sus botas gastadas. Detrás, las llamas de las antorchas brillaban más intensas entre los árboles, acompañadas de gritos y los ladridos frenéticos de los sabuesos que finalmente habían hallado a su presa tras semanas de pistas falsas. Adelante, apenas visible en la noche sin luna, la barca de rescate de los Morrison luchaba contra la corriente hinchada, sus ocupantes remando con desesperación hacia la orilla. Isabella tenía quizá 30 segundos para decidir si confiaba la vida de su hija a extraños en un bote o enfrentaba la captura segura por hombres que harían de su muerte un espectáculo público. Moses Garrett se lanzó al agua a su lado, su pistola desenfundada pero apuntando al suelo. «Están demasiado cerca», susurró con urgencia. «La barca no llegará antes de que los cazadores crucen la arboleda. Tenemos que nadar». La imposibilidad de la situación golpeó a Isabella como un mazazo físico. Amelia apenas sabía nadar en aguas tranquilas, mucho menos en crecida otoñal del río Ohio. Pero rendirse significaba ver cómo su hija era vendida al sur, a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde la esperanza de vida se medía en años, no en décadas. Las matemáticas de la desesperación dejaban solo una opción. «Agárrate fuerte de mamá», susurró Isabella al oído de Amelia mientras avanzaba más y más hacia la corriente. «No me sueltes, pase lo que pase». Extracto del Cincinnati Enquirer, 4 de octubre de 1857. Informes provenientes de Kentucky indican que la asesina fugitiva de Memphis intentó cruzar el río Ohio cerca de Maysville. Perseguida por una fuerza conjunta de alguaciles federales y milicia local. Testigos afirman haber visto figuras en el agua, pero no se han recuperado cuerpos. El primer disparo de fusil retumbó sobre el agua justo cuando Isabella perdió pie y la corriente arrastró de inmediato a madre e hija río abajo. Luchaba por mantener la cabeza de Amelia sobre la superficie mientras el río trataba de separarlas con una fuerza indiferente. El agarre de la niña en el cuello de su madre era tan fuerte que casi la asfixiaba, pero Isabella agradecía el dolor, significaba que Amelia seguía consciente, seguía luchando. Más disparos siguieron, los fogonazos iluminando la orilla de Kentucky como luciérnagas mortales. Pero los cazadores disparaban a ciegas en la oscuridad, con la esperanza de acertar en objetivos que apenas podían ver. El propio río ofrecía mejor protección que cualquier muralla, tragándose las balas y haciendo imposible apuntar con precisión. El caos se convierte en santuario cuando la desesperación necesita cobertura. La barca de rescate había abandonado su punto de encuentro original y maniobraba río abajo para interceptar a Isabella y Amelia. Mientras la corriente las llevaba hacia un recodo cubierto por sauces que proyectaban sombras más profundas, Isabella distinguió a los ocupantes del bote, 2 hombres remando con precisión mecánica y una mujer vestida de oscuro que gritaba órdenes, perdidas en el viento y el agua. «Aquí, aquí». Intentó gritar Isabella, pero el agua del río le llenó la boca, transformando su clamor en un ahogo sofocado. Su vestido empapado la arrastraba hacia abajo, amenazando con hundirlas a ambas. Consiguió aferrarse a un trozo de madera a la deriva, un poste de cerca, quizá arrancado por las lluvias recientes, y lo usó para mantenerse a flote mientras la corriente las alejaba más de sus perseguidores. El bote llegó justo cuando las fuerzas de Isabella flaqueaban. Manos firmes sujetaron primero a Amelia, levantando a la niña del agua con eficacia ensayada, y luego arrastraron a Isabella por la borda en el último segundo. Cayó al fondo de la barca,
tosiendo agua del río y temblando sin control, mientras los remeros retomaban el ritmo hacia la orilla de Ohio. «Soy Samuel Morrison», dijo en voz baja el hombre de la proa. «Este es mi hijo David y mi esposa, Marta. Están a salvo ahora, o tan a salvo como cualquiera puede estar en estas aguas». Isabella intentó responder, pero sus dientes castañeaban demasiado para articular palabras. Marta Morrison envolvió a madre e hija en gruesas mantas que olían a lana y a humo de leña, el primer calor verdadero que habían sentido en semanas. A través de la niebla del agotamiento y el alivio, Isabella comprendió lo impensable, lo habían logrado, habían cruzado la línea invisible que separaba la esclavitud de la libertad, el cautiverio de la posibilidad. La libertad medida en metros de agua turbia. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. La ley federal aún reclamaba autoridad sobre los esclavos fugitivos, incluso en suelo libre, y la ley de esclavos fugitivos de 1850 hacía rentable para los residentes de Ohio capturar y devolver prófugos a sus amos. El molino de los Morrison era una estación de paso, no un destino. Isabella y Amelia tendrían que seguir hacia el norte, hasta Canadá, antes de poder considerarse verdaderamente a salvo. «Los perros no pueden seguir rastro a través del agua», dijo David Morrison mientras se acercaban a la orilla, «pero para mañana estarán vigilando cada camino que salga de Maysville. Tendremos que moverlas esta misma noche, si tienen fuerzas». Isabella asintió, aunque cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso. 6 semanas de huida le habían enseñado que la seguridad era una ilusión que podía romperse con un solo error, un instante de descuido o simple mala suerte. La red de conductores y casas seguras que formaba el ferrocarril subterráneo era notablemente eficaz, pero no infalible, y las apuestas eran demasiado altas para dar por sentado que la supervivencia estaba asegurada. El molino Morrison se alzaba en la ribera como salido de un cuento infantil, tablas blancas de madera, una rueda hidráulica girando en la corriente. Ventanas encendidas que sugerían tranquilidad doméstica. Pero Isabella había aprendido a no confiar en las apariencias, los lugares más inocentes podían ocultar los mayores peligros, así como los viajes más arriesgados a veces llevaban a refugios inesperados. Marta Morrison las condujo a una habitación oculta bajo el piso principal, accesible a través de una trampilla disimulada bajo sacos de grano. El espacio era más amplio que sus escondites anteriores, lo bastante alto para estar de pie, lo bastante ancho para que varias personas pudieran dormir cómodamente. Aún así, Isabella sintió cómo la claustrofobia familiar de la reclusión descendía sobre ella como un sudario. «Mañana por la noche», explicó Samuel Morrison al mostrarles el lugar, «las moveremos a la siguiente estación, una granja cerca de Columbus. Desde allí, irán a Toledo, y después cruzarán el lago Erie hasta Windsor. 3 etapas más, y estarán bajo protección británica». 3 etapas más, pensó Isabella, pero no lo dijo. 3 oportunidades más de captura. 3 más de traición, de accidentes, de la simple mala suerte que había perseguido a los esclavos fugitivos desde el primer día en que alguien decidió que la libertad valía la vida. ¿Cuántos habrían esperado en esa misma habitación, con el corazón latiendo al mismo compás de esperanza y terror que la consumía a ella? ¿Cuántos habían llegado a Canadá, y cuántos habían sido arrastrados de vuelta para enfrentar las consecuencias de su desesperada apuesta por la libertad? Las preguntas tendrían que esperar. El agotamiento finalmente reclamaba su precio, y Isabella sintió cómo la conciencia se desvanecía mientras estrechaba a Amelia en la oscuridad bajo el molino. Sobre ellas, la rueda del agua continuaba su giro constante, marcando el tiempo con un ritmo que hablaba de permanencia, de continuidad, de un mundo donde algunas cosas sobrevivían más allá del alcance de la crueldad humana. El granero en Windsor,
Ontario, olía a heno fresco y a libertad canadiense, un aroma con el que Isabella había soñado durante 3 meses, pero que nunca creyó llegar a respirar. A través de las rendijas de las tablas desgastadas, podía ver el lago Erie extendiéndose hacia el horizonte, sus aguas grises marcando la frontera final entre su pasado como propiedad y su futuro como ser humano. A su lado, Amelia dormía en paz por primera vez desde Memphis, ya sin despertarse sobresaltada ante cada ruido, cada crujido de madera que pudiera significar descubrimiento y captura. Habían cruzado a territorio británico justo después del amanecer del 2 de noviembre de 1857 en una barca pesquera que apestaba a perca y lucio, pero que olía a salvación para 2 fugitivas exhaustas que habían recorrido más de 600 millas para alcanzar ese instante. El trayecto desde Ohio había pasado como un delirio febril, 3 semanas de compartimentos ocultos, traslados a medianoche y conductores cuyos nombres Isabella jamás supo, pero cuyo valor la había llevado hasta este destino imposible. El cruce final del lago Erie había sido el más aterrador de todos, realizado en una pequeña embarcación durante una tormenta de noviembre que amenazaba con lograr lo que los cazadores de esclavos y los sabuesos no habían podido. Extracto del Windsor Herald, 7 de noviembre de 1857. Nuestra comunidad continúa recibiendo a los refugiados estadounidenses que buscan libertad bajo la protección británica. Los recién llegados de los estados del sur encuentran empleo en nuestros molinos y granjas, contribuyendo a la prosperidad de nuestro creciente asentamiento. Martha Freeman, la mujer cuáquera que administraba esta última casa segura, poseía la serenidad firme de alguien que había guiado a cientos de fugitivos desde la esclavitud hasta la libertad. Examinó a Isabella y Amelia con ojos experimentados, notando el desgaste físico de su travesía mientras comenzaba el trabajo práctico de su transformación de fugitivas a ciudadanas. Lo más difícil ya ha quedado atrás, dijo Freeman, al entregarles ropa limpia y sopa caliente. Pero la adaptación que viene ahora tiene sus propios desafíos. La libertad es una destreza que debe aprenderse, igual que la lectura o la aritmética. La libertad exige educación en sus propias posibilidades. Isabella luchaba por comprender la realidad de su situación. Durante 24 años, cada instante de su vida había estado sujeto a la autoridad de otra persona, cuándo despertar, qué comer, a dónde ir, cómo hablar. La ausencia de esa supervisión constante resultaba a la vez exhilarante y aterradora, como dar un paso al borde de un precipicio y descubrir que caer podía sentirse como volar. Los retos prácticos eran inmediatos y desalentadores. Isabella no poseía identidad legal, ni habilidades documentadas más allá de las relacionadas con el servicio doméstico, ni contactos en una comunidad donde la supervivencia dependía de encontrar trabajo y establecer relaciones. El ferrocarril subterráneo podía llevar a las personas a la libertad, pero no podía proporcionar de inmediato las herramientas necesarias para construir una vida digna de los riesgos que habían asumido para lograrla. Freeman tenía contactos en toda la comunidad de refugiados de Windsor, antiguos esclavos que habían establecido negocios, iglesias y sociedades de ayuda mutua diseñadas para ayudar a los recién llegados a transitar desde la esclavitud hasta la ciudadanía. Isabella encontraría trabajo, le aseguró Freeman, probablemente como sirvienta doméstica al principio, pero con oportunidades para aprender a leer y aritmética, cosas que le habían estado prohibidas en Tennessee. Tu hija irá a la escuela, explicó Freeman, observando a Amelia explorar el granero con la cautelosa curiosidad de una niña que volvía a aprender a confiar en su entorno. Una escuela de verdad, con libros y maestros y otros niños que no la juzgarán por el color de su piel. Crecimiento. Crecerá como canadiense, con todas las posibilidades que eso implica.
El concepto era casi demasiado grande para que la imaginación de Isabella pudiera abarcarlo. Amelia, libre para aprender, para soñar, para convertirse en algo más que una propiedad valorada por libras de carne. La niña que había visto a su madre envenenar a 5 personas y luego había pasado meses escondida en fondos de carretas y sótanos, tendría la oportunidad de descubrir cómo era la vida cuando la supervivencia no era la única consideración. Los hijos cargan con las decisiones de sus padres hacia futuros que éstos no pueden prever. Pero la libertad traía consigo su propio tipo de espectro. Todas las noches desde que dejó Memphis, Isabella soñaba con el último desayuno de la familia Thornfield, el vapor elevándose de sus tazas de café, la conversación casual interrumpida por convulsiones, la mirada de confusión traicionada en los ojos del joven James cuando el veneno surtió efecto. Había salvado a su hija, pero el costo en vidas humanas las acompañaría a ambas para siempre. La culpa se hacía especialmente aguda cuando pensaba en los conductores del ferrocarril subterráneo que habían arriesgado todo para ayudarlas a escapar: Samuel Freeman, Moses Garrett, la familia Morrison, Martha Freeman. Todos ellos habían cometido delitos federales para ayudar a una mujer que había asesinado a 5 personas, entre ellas 3 niños. Su valentía hizo posible su crimen, pero también hizo que su sacrificio se volviera cómplice de una violencia que jamás podría deshacerse. La pregunta. Durante su segunda noche en Windsor, Isabella finalmente formuló la pregunta que la había atormentado desde Memphis. ¿Cree usted que Dios puede perdonar lo que hice, quitar esas vidas para salvar 2? Martha Freeman guardó silencio durante un largo momento, con las manos curtidas entrelazadas en contemplación. Cuando habló, su voz llevaba el peso de alguien que había luchado con preguntas semejantes muchas veces. He visto madres arrojar a sus bebés a los ríos antes que verlos vendidos. He visto hombres matar a los capataces con sus propias manos cuando ya no podían soportar más. La esclavitud crea situaciones donde no existen buenas decisiones, solo grados de tragedia. Tu culpa demuestra que sigues siendo humana, pero no dejes que consuma lo que tanto has luchado por conseguir. La redención comienza con la supervivencia, pero no termina ahí. Windsor. La comunidad de refugiados en Windsor era más grande de lo que Isabella esperaba. Casi 300 antiguos esclavos habían hecho el viaje al norte, cada uno con sus propias historias de escape y transformación. Algunos llevaban años libres, con negocios establecidos y criando hijos que hablaban inglés con acento canadiense. Otros habían llegado recientemente, aún con la expresión vacía de quienes apenas se adaptaban a la ausencia del miedo constante. Isabella encontró trabajo en una semana, empleada por una familia canadiense de comerciantes que necesitaba ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. La ironía no pasaba desapercibida, había escapado de la esclavitud solo para volver al servicio doméstico, aunque en circunstancias radicalmente distintas. Pero la distinción importaba. Recibía un salario por su trabajo, vivía en su propia habitación en lugar de los barracones de esclavos y podía marcharse si el acuerdo no le convenía. Lo más importante, Amelia comenzó a asistir a la escuela de refugiados fundada por abolicionistas locales. Isabella observaba a su hija aprender a leer, viendo cómo los ojos de la niña se iluminaban con cada palabra nueva dominada, con cada historia absorbida. La niña que se había encogido en escondites durante meses descubría que el conocimiento podía adquirirse sin permiso, que la curiosidad ya no era un lujo peligroso. La medida del precio. ¿Cómo se mide el peso de 5 muertes frente al primer día de escuela de una niña? Isabella se quedó afuera de la escuela aquella mañana de noviembre, mirando a Amelia desaparecer en un mundo de posibilidades que la esclavitud jamás le habría permitido imaginar, y trató de calcular si el precio había estado justificado.
La respuesta, comprendió, tendría que resolverse a lo largo de la vida que les quedara a ambas, una vida vivida en libertad, pero que siempre llevaría las sombras de lo que esa libertad había costado. La campana de la iglesia del distrito de refugiados de Windsor repicó 8 veces, marcando otro domingo en la nueva vida de Isabella como mujer libre. Habían pasado 5 años desde aquel terrible desayuno en Memphis, y la mujer que había servido veneno con el café matinal ahora servía pan de comunión a antiguos esclavos que se reunían cada semana para celebrar su supervivencia. Las cicatrices en sus manos habían desaparecido, pero el peso de lo que había hecho para asegurar su libertad seguía siendo tan pesado como siempre. Amelia, ahora de 11 años y fluida tanto en inglés como en francés, se había convertido en una niña que Isabella jamás habría podido imaginar durante su desesperada huida hacia el norte, segura de sí misma, curiosa, sin miedo de hacer preguntas ni de expresar opiniones que en los barracones de Tennessee habrían sido impensables. Pero incluso en libertad, el pasado se negaba a quedar enterrado. Llegaron noticias a Windsor de que las autoridades de Memphis nunca habían cerrado oficialmente el caso Thornfield, y que cazadores de recompensas aún aparecían ocasionalmente en los pueblos fronterizos, siguiendo rumores sobre la mujer que había envenenado a toda una familia blanca y desaparecido en el ferrocarril subterráneo. La recompensa había crecido hasta los $1.000, una fortuna que garantizaba que Isabella Washington nunca estaría completamente a salvo, ni siquiera bajo protección británica. Extracto del Detroit Free Press, 15 de marzo de 1862. Fuentes informan de un renovado interés en el caso de la asesina de Memphis. Mientras las autoridades confederadas buscan aprehender a esclavos fugitivos que cometieron crímenes violentos antes del conflicto actual, se recuerda a los lectores que la ley federal aún considera a esas personas como propiedad escapada, sin importar su ubicación actual. El estallido de la guerra civil había convertido la situación de Isabella en algo paradójicamente más seguro y más peligroso a la vez. Una victoria de la Unión significaría emancipación legal para todos los esclavizados, eliminando potencialmente su estatus de fugitiva. Pero agentes confederados operaban activamente en Canadá, intentando recapturar esclavos valiosos y devolverlos al sur para sostener el esfuerzo bélico. Una mujer con la notoriedad de Isabella representaba tanto una recompensa significativa como un símbolo poderoso de rebelión esclava que debía ser aplastado. La guerra redefine el significado de la justicia para quienes lograron escapar de ella. Martha Freeman había envejecido considerablemente en los 5 años desde la llegada de Isabella. Su cabello ahora era completamente blanco, sus movimientos más lentos, pero su determinación permanecía intacta. Continuaba operando la casa segura, aunque el flujo de refugiados había disminuido, pues el ferrocarril subterráneo concentraba sus esfuerzos en apoyar la causa de la Unión. Freeman se había convertido en una especie de madre para Isabella, ofreciéndole guía tanto en asuntos prácticos como espirituales. «Has pagado tu deuda», le dijo a Isabella en una de sus conversaciones nocturnas. 5 muertes frente a cientos de vidas salvadas gracias a tu ejemplo. Otras madres encontraron el valor para proteger a sus hijos porque escucharon los susurros de lo que hiciste en Memphis. La verdad era más compleja de lo que sugería el consuelo de Freeman. Isabella se había convertido, en efecto, en una leyenda entre las personas esclavizadas en todo el sur. La mujer que eligió la violencia en lugar de la sumisión, que demostró que incluso los más indefensos podían contraatacar a sus opresores. Pero las leyendas, había aprendido Isabella, eran más fáciles de crear que de vivir con ellas. Las historias de su fuga se habían extendido por las comunidades esclavas como un incendio forestal, volviéndose más dramáticas con cada relato. Algunas versiones afirmaban que había envenenado a docenas de familias blancas antes de huir al norte.
Otras sugerían que poseía poderes sobrenaturales que le permitían evadir la captura. La verdadera Isabella Washington, viviendo en silencio en Windsor y luchando durante años con la culpa y las pesadillas, se parecía muy poco al ángel vengador del folclore. La verdad se convierte en mito cuando la esperanza necesita héroes más que hechos. El peso psicológico de sus acciones nunca se había curado del todo. Isabella aún se despertaba la mayoría de las noches con sueños poblados por los rostros de los niños Thornfield, aún se estremecía cuando servía comida a otros, aún cargaba con el conocimiento de que su libertad había sido comprada con las vidas de personas que nunca la habían dañado personalmente. El joven James Thornfield tenía apenas 8 años cuando el veneno lo alcanzó, la misma edad que tenía Amelia cuando llegaron a Canadá. Pero la culpa coexistía con un feroz orgullo por lo que había logrado. Amelia estaba aprendiendo latín y matemáticas, habilidades que no solo habrían estado prohibidas, sino que habrían sido físicamente peligrosas para una niña esclavizada. La niña hablaba de convertirse algún día en maestra, de ayudar a otros niños refugiados a adaptarse a sus nuevas vidas en libertad. El futuro que la violencia de Isabella había hecho posible ya empezaba a justificarse de maneras que ella nunca habría anticipado. La comunidad de refugiados en Windsor había crecido a casi 800 personas para 1862, creando una sociedad paralela donde los antiguos esclavos podían experimentar con la democracia, el capitalismo y la autodeterminación. Isabella servía en la junta de la iglesia, ayudaba a organizar el sistema escolar y aconsejaba a los recién llegados sobre los desafíos prácticos de construir vidas en libertad. La mujer que una vez había sido propiedad ahora poseía propiedades, una pequeña casa donde ella y Amelia vivían de manera independiente. La libertad se multiplica cuando se comparte en lugar de acapararse. Pero el avance de la guerra trajo nuevas ansiedades. Se habían arrestado agentes confederados en Toronto, portando listas de esclavos fugitivos de alto valor cuya recaptura serviría tanto a fines financieros como propagandísticos. El nombre de Isabella aparecía en todas las listas, a menudo acompañado de descripciones físicas detalladas y notas sobre sus conocidos. La seguridad del territorio británico era real, pero no absoluta. El saqueo y el secuestro seguían siendo una amenaza constante. La solución, cuando llegó, apareció en forma de una carta de una fuente inesperada. William Lloyd Garrison, el famoso editor abolicionista, había conocido la historia de Isabella a través de contactos del ferrocarril subterráneo y quería presentar sus experiencias en su periódico. No como Isabella Washington, la esclava fugitiva, sino como un símbolo de resistencia cuya historia pudiera inspirar a otros a apoyar la causa de la Unión. Tu silencio te protege, escribió Garrison, pero tu voz podría salvar a miles. La elección es tuya, pero la historia está mirando. Isabella leyó la carta 3 veces antes de mostrársela a Amelia, que ahora era lo suficientemente mayor como para comprender las implicaciones de que el pasado de su madre se hiciera público. La respuesta de la niña la sorprendió. No podemos escondernos para siempre, dijo Amelia con la sabiduría pragmática que la libertad le había enseñado. Y quizá otros niños necesiten saber que sus madres los amaban lo suficiente como para luchar. El valor heredado se convierte en valor multiplicado. La decisión de hacerse pública transformaría a Isabella de fugitiva en icono, pero también la convertiría en un blanco permanente para quienes veían la rebelión esclava como un crimen imperdonable. De pie en su cocina canadiense, sosteniendo la carta de Garrison, Isabella enfrentaba el mismo tipo de elección imposible que la había impulsado a envenenar el desayuno de la familia Thornfield 5 años atrás. ¿Cómo pesa una madre la seguridad de su hijo frente a la posibilidad de inspirar a otras madres a proteger a los suyos?
¿Cómo alguien que ha matado por la libertad decide si arriesgar esa libertad diciendo la verdad al poder? La respuesta, se dio cuenta Isabella, no residía en el pasado del que intentaba escapar, sino en el futuro que intentaba crear. Un futuro donde ninguna madre tuviera que elegir entre ver a su hijo vendido o cometer un asesinato para evitarlo. Esa noche, se sentó a escribir su respuesta a William Lloyd Garrison, comenzando con palabras que pronto resonarían en los círculos abolicionistas de dos naciones. Mi nombre es Isabella Washington, y tengo una historia que debe ser contada. La guerra civil acabaría con la esclavitud, pero la leyenda de Isabella ya había comenzado a crecer más allá de lo que las autoridades podían contener. Incluso hoy, los historiadores debaten si realmente existió o si fue simplemente un compuesto de múltiples historias de resistencia que se fusionaron en mito. Pero en las comunidades de refugiados de Ontario y en las conversaciones en voz baja de los esclavizados en todo el sur estadounidense, el nombre de Isabella Washington continuaba representando algo más poderoso que un hecho histórico, la posibilidad de que incluso los indefensos pudieran elegir la violencia sobre la sumisión, arriesgarlo todo por la libertad, y ganar. Y eso apenas arañaba la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que se publique.